El edificio de la antigua tabacalera se precia de ser un compendio de la historia de Gijón, pero también almacena muchas de las experiencias vividas por las mujeres y también algún hombre que hoy han retornado al que fue su lugar de trabajo. Entrábamos a las 6 de la mañana, salíamos a las 2, entramos a las 2 y salíamos a las 10. Pues fíjate, toda una vida aquí. Entré en el 58 de los primeros, de gente joven de los primeros. Que no estoy viendo a nadie, compañera mía, de aquel entonces. Lo que no sabían los cigarreros es que pasaron toda una vida sobre un pozo romano. Más familiar fue la visita a la iglesia del antiguo convento. Al final del recorrido se mostraban sorprendidas por los cambios que ha experimentado el edificio. Pues si tengo que vender sola, no estoy adjudicada a ningún sitio, porque está todo cambiadísimo. Me acuerdo cuando estaba ahí la iglesia, que me decía mi padre, vete a buscarme el tabaco. Decía que te va a salir la monja. Si me llega a salir la monja, todavía estoy corriendo. Encontré todo muy diferente. Mi taller enseguida lo conocía, era el preparado. El taller de mi marido ya no está, ya le veo que no está ya. Y lo veo muy guapo todo, qué pena que no está más para poder ver más obras de lo que queremos. Una visita en la que también ha habido tiempo para lanzar una reivindicación a la alcaldesa. Yo pido yo un cuartín a la alcaldesa para nosotros, para poder, pues, en diciembre nosotros vendemos lotería. Y dejar así un espacio dedicado a quienes desarrollaron su labor en un edificio a la espera de iniciar ya una nueva etapa de su historia.